todos a la sexta sesión del programa y eco de los grandes libros. En esta ocasión la sesión, el relator, que tenemos aquí a Tomás Baviera, ahora Luis os lo presenta, de la obra Leviatán de Thomas Hobbes. Y bueno, pues si habéis leído la lectura que estaba prevista para hoy, pues algunos de los temas que Tomás pues, va a suscitar son el fundamento de la legitimidad de la autoridad tras el nuevo orden político surgido tras la paz de Westfalia, investigado con la incipiente razón moderna y a partir de una nueva concepción antropológica individualista construida desde el hipotético estado de naturaleza. Bueno, como siempre quiero agradecer a la vicedecana de la facultad, Lola Montagut, gracias a la cual pues, estamos hoy aquí, y también a Ginés Marco, director del Instituto de Filosofía Edith Stein de la Universidad Católica de Valencia. Y bueno, y especialmente a Tomás por formar parte del elenco de relatores de este programa. Y ahora, Luis, cuando quieras, pues presentas a Tomás. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Rita. Bienvenido, Tomás. Tomás Baviera, con mayúsculas. Tomás Baviera es colaborador e investigador del IECO desde el año 2012 y ha sido director de proyectos del Instituto desde toda su andadura, desde 2013 hasta la actualidad. Sus áreas de interés se centran en la lógica del don en las organizaciones y las motivaciones humanas. Actualmente es profesor de marketing en la Facultad de ADE de la Universidad Politécnica de Valencia y, por supuesto, es doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Valencia en el año 2012 e ingeniero en Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia. También, además de todo esto, es máster en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías por la Fundación COSO. Ha sido investigador visitante en el Center for Business Ethics de la Bentley University en Massachusetts. Se ha dedicado a la formación universitaria en diversas instituciones de la Universidad de Valencia, entre ellas el Colegio Mayor de la Alameda, en un largo periodo entre el 99 y el 2012, y del Colegio Mayor Albalat. Ha sido crítico literario de la radio Onda Voz en Madrid. Además, ha impartido clases en el Máster Universitario en Investigación Social de la Comunicación Científica de la Universidad Internacional de Valencia. Y cuando quieras, Tomás, te cedo la palabra. Muchas gracias, Luis, por la presentación y también muchas gracias, Rita, por la invitación y gracias a Ginés Marco por haber contado conmigo para este foro y también a Manolo Guillén por la ilusión y la iniciativa de un foro como este que permite repasar grandes libros y realmente me ha tocado en suerte repasar un libro que desde luego da que pensar. El profesor de Yale de Ciencia Política, Stephen Smith, dice que saca a colación una cita de Maquiavelo en los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que es otro de los grandes libros de Maquiavelo, diciendo que él se ve a sí mismo como que ha descubierto un nuevo continente. Y se compara a Colón, en el siglo XVI la comparación era muy... Para el profesor Stephen Smith dice que si Maquiavelo se puede considerar que ha descubierto un nuevo continente, y desde luego en El Príncipe también aparece ese descubrimiento, el profesor Smith dice que Thomas Hobbes sería el primer arquitecto de ese nuevo continente que intenta hacerlo habitable. Entonces, me parece muy pertinente el no perder de vista esta cita y, bueno, en realidad no voy a perder de vista en toda la exposición todos los libros que se han comentado en el ciclo, porque contribuye muy bien a resaltar la importancia del Leviatán, que es el libro que nos toca comentar hoy. Voy a estructurar la charla en dos partes. La primera va a ser de contexto. No sé si va a ser la más larga, pero desde luego no va a ser corta, porque ya digo, para poder darnos cuenta de la importancia que tiene el Leviatán es crucial conocer el contexto y un poco también de la vida del autor. Y a continuación, en la segunda parte la voy a centrar más en analizar los nuevos fundamentos que pone Hobbes para establecer las instituciones políticas. Bien, no obstante,
tanto en una parte como en otra, mi principal interés va a estar enfocado a analizar el enfoque antropológico. En ese sentido, creo que va más acorde con el propósito del ciclo. Es verdad que el ciclo es sobre los claroscuros del poder, pero me parece también que la idea antropológica que ya subyacente puede servir no solamente a los expertos en ciencia política, sino también a todos los que nos interesan las humanidades. Bien, vamos con la primera parte. En el contexto voy a decir brevemente quién es Thomas Hobbes y ya después pasaremos al escenario político y cultural de la época. Hobbes nace en Inglaterra en el año 1588. Es el año de la Armada Invencible. Entonces es un momento para Inglaterra muy crucial. Él acude a Oxford a estudiar lenguas clásicas y ahí probablemente ya entraría en contacto con Aristóteles, porque Aristóteles es uno de los autores más citados en el Leviatán. Cuando termina en Oxford va a estar trabajando para distintas personalidades y una de estas personalidades en Inglaterra será Francis Bacon. Él va a ser secretario secretario privado ya en los últimos años de Francis Bacon. Va a ser tutor de diversas personalidades, también de hijos de personalidades, y eso también relacionado con el contexto político inglés le va a obligar a pasar largas temporadas en el continente. Y allí va a entrar en contacto con las personalidades también intelectuales del momento. Él va a estar varias veces con Descartes, va a coincidir también con Galileo, y eso va a tener una incidencia clarísima en el Leviatán. Era un hombre de gran cultura, con el humor inglés, y también un hombre muy reflexivo. Eso se aprecia clarísimamente en las páginas del Leviatán. Y según sus biógrafos era un hombre con un enorme encanto. En el año 1651 es cuando publica el Leviatán. Tiene 63 años, o sea que es fruto de una gran reflexión. Él morirá a la edad de 91 años en el año 1679. Entonces, su vida fundamentalmente está centrada en el siglo XVII, la primera mitad del siglo XVII. ¿Y qué sucede en la primera mitad del siglo XVII? Pues ahí el evento más importante es la Paz de Westfalia, que se firma en el año 1648. La Paz de Westfalia pone fin a la Guerra de los 30 años y también a la guerra que llaman de los 80 años. La Guerra de los 30 años fue una guerra especialmente cruel que enfrentó al Imperio con Francia y también contra Suecia. Y la Guerra de los 80 años es la guerra entre España y Países Bajos. Entonces todo eso, digamos, se pacifica en la Paz de Westfalia. Con lo cual, los periodos de esa guerra los vive muy de cerca Hobbes. Pero además de eso, tiene lugar también la Guerra Civil Inglesa, está siendo más o menos paralela. Dura 9 años, de 1642 a 1651. El Leviatán se publica en 1651 en el mes de abril. La Guerra Civil Inglesa concluye en el mes de septiembre de ese mismo año. Bien, en la Guerra Civil Inglesa fundamentalmente hay un conflicto entre el Parlamento y el rey. Y esta se desencadena por una cuestión también, al final tiene que ver el tema de los impuestos, quién recauda impuestos. Pero el momento crucial, por así decir, o álgido de la Guerra Civil Inglesa es el año 1649, cuando ejecutan al rey Carlos I. Entonces esto es una cuestión muy importante y de hecho pues el tema de poner al rey también va a estar muy presente en el Leviatán. La Guerra de los 30 años, ya he mencionado que fue muy cruel y ocupó pues a las grandes monarquías y al imperio en Europa, y trajo como consecuencia fundamentalmente dos
por así decir, dos líneas de cambio profundo. El primero es la soberanía. En la Paz de Westfalia se establece que la soberanía va a corresponder al territorio y que la unidad de máxima autoridad en un territorio será el Estado soberano individual. Entonces, el soberano va a ser soberano en virtud del territorio. ¿Por qué esto es importante? Porque en el imperio, lo que conocemos ahora como Alemania, pero es un poquito más amplio que ese concepto, estaban regidos bajo el emperador. Y la Paz de Westfalia lo que, digamos, corta, por así decir, la influencia política que tenía antes el emperador sobre todos los principados alemanes. Junto con la soberanía, el otro elemento que es fundamental en la Paz de Westfalia es la libertad religiosa. Pero no es una libertad religiosa como la entendemos nosotros. Es una libertad religiosa en la que el príncipe de cada territorio va a poder elegir la iglesia o la confesión cristiana, sobre todo católica o protestante, que va a tener su territorio. No es una libertad religiosa individual, pero sí que es una libertad religiosa territorial, que lo va a decidir el príncipe. De tal forma que si se decide que elige, digamos, una confesión protestante, pues va a quedar liberado, por así decir, de la autoridad del papado. También es verdad que la estructura de autoridad de los protestantes y de la Iglesia Católica es muy diferente. Pero dio esa libertad a los príncipes y con la idea de ser respetada. Lo que sucede en la Paz de Westfalia con estos dos puntos de referencia es que las dos figuras que articulaban el orden medieval se quiebran completamente. Las dos figuras, que eran el emperador y el papado, se ven seriamente cuestionados, de hecho. Bien, esto influye mucho en Hobbes, sobre todo, ya digo, porque es el cambio, el inicio de una nueva forma de organizarse políticamente, ¿no? Y sobre todo que se ha dejado atrás algo que ya se ha visto que no ha funcionado, y además de una forma muy dura. Para situarnos un poco, me parece que puede ser un buen punto de referencia que la Paz de Westfalia sería como para nosotros el encuentro de Yalta. En el encuentro de Yalta, los aliados de alguna forma pactan cómo va a ser el día después de que termine la Segunda Guerra Mundial. Y lo que estaba claro, y además si tenemos en cuenta que ya no es solamente la Segunda Guerra Mundial, sino la Primera Guerra Mundial, es decir, desde 1914 al periodo de 1914 a 1945, que son 31 años, y entonces en ese sentido es muy similar a la Guerra de los 30 años del siglo XVII. Lo que estaba claro en 1945 es que era inviable volver a la Europa de 1914. Y el momento donde se ponen las bases de la Europa del siglo XX es en Yalta. Algo parecido sería la Paz de Westfalia para los contemporáneos que vivieron aquel acontecimiento. Nosotros es verdad que no hemos vivido ese cambio, pero bueno, nos pilla relativamente cerca. Bien, la cuestión es que se ha de replantear las instituciones políticas. No se puede volver a lo de antes. Eso lo sabía todo el mundo. ¿Y qué era lo de antes? Lo de antes era que la autoridad de las instituciones políticas y también de las instituciones religiosas venía investida por Dios. La unidad religiosa se ha roto en Europa y también la unidad política basada en la figura del emperador. Claro, la cuestión está, ¿de qué forma se va a reconstruir ese nuevo orden? Y aquí es donde entra en juego, en buena medida, el descubrimiento de Maquiavelo. Ese nuevo continente que tiene que ser explorado y tiene que hacerse habitable, porque ya no podemos volver a lo de antes. Maquiavelo se estaba dando cuenta que estaba descubriendo algo nuevo, algo muy diferente a la tradición medieval. Y de alguna forma eso
en la época de Maquiavelo podrían pensar, bueno, pues esto lo piensa una persona. No, después de la paz de Westfalia se hace evidente que no podemos volver a lo de antes. Entonces, la pregunta de cuál es la fuente de la autoridad civil y eclesiástica, esta no es una pregunta nueva. Basta mirar a los libros que hemos estado aquí estudiando. Pero lo que sí que es nueva es la respuesta que plantea Hobbes. Este es el punto. Leer el Leviatán, nos encontramos con conceptos que no nos sorprenden mucho. Por ejemplo, cuando habla del poder, del poder como un contrato, de los derechos, para nosotros eso no es muy nuevo, pero para aquel momento era muy nuevo, muy nuevo. Para nosotros, toda la parte que se dedica a la autoridad religiosa o eclesiástica, pues nos sorprende un poco, porque estamos en una sociedad donde el Estado no es confesional, pero es que en aquella época el Estado sí que era confesional, lo que nosotros podemos entender como Estado confesional, es decir, que formaba parte de la autoridad civil la preocupación por las cuestiones eclesiásticas, ¿no? Entonces eso a nosotros nos podría sorprender. Sin embargo, para los lectores de aquel momento era una cuestión muy candente y de hecho ocupa bastantes capítulos del Leviatán. Para valorar mejor el impacto que tiene la respuesta de Hobbes, de dónde viene, cuál es la fuente de la autoridad, me parece interesante repasar la trayectoria de este ciclo, porque nos va a dar un contexto extraordinario precisamente para darnos cuenta de lo que aportó Hobbes con su libro, ¿no? El primer libro del ciclo es Antígona. La cuestión de fondo de Antígona es si hay una ley por encima de la ley promulgada. Creonte manda que no se puede enterrar a los que han sido traidores, y Antígona razona diciendo que hay unas leyes que están por encima de las leyes promulgadas, que son la ley de los dioses y la piedad hacia los muertos, jugándose la vida. Y efectivamente al final pues termina trágicamente. Es interesante que esa idea no solamente esté plasmada en una tragedia griega, sino que esté plasmada en la cultura griega. ¿Qué es lo que tiene la cultura griega que no tiene el resto de culturas de aquella época? Pues tiene una cosa que se llama pensamiento abstracto. Las matemáticas no es que las inventaran los griegos, pero sí que es verdad que los griegos desarrollan el pensamiento abstracto de una forma tremenda. Por ejemplo, basta pensar en la geometría, que se sigue utilizando, pues eso fue un desarrollo griego. Euclides es el que pone las bases de aquello y seguimos trabajando con las bases puestas por Euclides. Entonces, el pensamiento abstracto permite descubrir un orden que no se ve con los ojos, pero que articula y estructura la realidad. Claro, por eso los griegos podían plantear la cuestión de Antígona. Puede ser que haya un orden que trascienda el orden establecido. Incluso más importante, este es el punto, ¿no? Sófocles, el autor de Antígona, es contemporáneo más o menos de Sócrates, y esta va a ser la gran cuestión de Sócrates. Estamos en el gran siglo de Atenas. El segundo libro del ciclo, el Gorgias, plantea una cuestión, a mi modo de ver, que tiene una gran actualidad y que la tuvo en el momento en que Sócrates la dijo. Gorgias fue escrito posteriormente. Pero bueno, sin duda eso sí que es muy propio de Sócrates, ¿no? Y es que es preferible sufrir una injusticia a cometerla. Caben muchas actitudes ante este planteamiento, pero desde luego Sócrates se lo tomó muy en serio. El Gorgias es un diálogo precisamente que está hablando con un sofista. Es precisamente cuando uno habla con un sofista, con un cínico, donde este planteamiento no puede negociarse, por así decir, ¿no? O uno lo lleva hasta las últimas consecuencias o
o no lo termina llevando a cabo, ¿no? Platón da un paso, sobre todo en la República, donde aborda precisamente el tema de la justicia. Y es interesante los 2 primeros libros de la República, porque ahí se plantean a Sócrates diversos modos de saber qué es lo que es justo. Uno de los interlocutores va a ser Trasímaco. Trasímaco va a decir que en realidad la justicia va a depender de aquel quien ostenta el poder, porque él es el que establece lo que se debe hacer. Es impresionante la respuesta taxativa de Sócrates a ese planteamiento. No es así. Para Sócrates, un poder sin conocimiento del bien no puede ser justo. Es muy importante el conocimiento del bien. Por eso para Platón un planteamiento de quien tiene que dirigir el Estado, esa persona tiene que ser un filósofo. Filósofo no significa que sepa historia de la filosofía, tiene que amar la verdad. Esa es la distinción del filósofo. Porque para poder ser justo necesitas conocimiento. Y conocer ese orden trascendente que ya Antígona había de alguna forma puesto en evidencia. En la Apología de Sócrates, Platón establece que el principal objetivo de Sócrates había sido el cuidado del alma. Esto aparece muy evidente en la gran obra de Aristóteles de la Política. Claro, Aristóteles es el mejor discípulo de Platón. Platón es el mejor discípulo de Sócrates. ¿Cómo plantea la política o el gobierno de la ciudad Aristóteles? Plantea en base a la virtud. Aquí conviene hacer una matización terminológica. Nosotros tenemos el concepto de virtud que desarrolla sobre todo Cicerón, porque es quien lo traduce al latín. Pero en griego la palabra virtud es arete, que significa excelencia. ¿Cuál era lo excelente en la sociedad griega antigua? Pues claramente era una sociedad guerrera. Y la excelencia era el buen guerrero. De ahí, por ejemplo, la Ilíada, por eso tiene tanto éxito y por eso es una referencia. Claro, Sócrates replantea esa actividad excelente y dice, no, en realidad la actividad excelente es la actividad intelectual. ¿Quién se lo toma esto totalmente en serio? Tanto Platón como Aristóteles. Y aquí es interesante ver el modelo de Aristóteles de la política comparado, por ejemplo, con Esparta. Esparta es una sociedad eminentemente guerrera, donde lo que importa es prepararte muy bien para la guerra. Aristóteles va a criticar este planteamiento y va a decir, no, en realidad es verdad que tenemos que tener gente preparada para la guerra, pero con la posibilidad de que haya momentos de paz para poder cultivar la actividad intelectual. Este es el punto. De tal forma que la formación que se tiene que dar en la ciudad no es solamente para la guerra, sino que tiene que ser para la guerra y además para poder vivir el ocio. Y así poder cultivar una vida virtuosa. Esta idea que desarrolla tanto Platón como Aristóteles va a pasar al Imperio Romano fundamentalmente a través de la figura de Cicerón. Claro, Cicerón es una persona muy interesante porque a diferencia de Platón, bueno, Platón quizá no, pero vamos, desde luego a diferencia de Aristóteles, Cicerón es un hombre de gobierno. Cicerón fue cónsul de Roma, tuvo la máxima autoridad en la final de la República. Y Cicerón comulga, por así decir, con esta idea de que hay un orden objetivo. El cuarto libro del ciclo ha sido La ciudad de Dios. La ciudad de Dios también se escribe en un momento similar al Leviatán, que es cuando está cayendo el Imperio Romano y todo el mundo sabe que hay un cambio de época, porque el Imperio Romano está exhausto. La ciudad de Dios se escribe en un contexto polémico, pero esa polémica le da pie a San Agustín a construir, nunca mejor dicho, un monumento a una civilización nueva que nadie veía, pero que él sí que ve. Entonces, en la ciudad de Dios se atreve a hacer algo que
que poca gente había hecho, que fue criticar a Cicerón. Él dice, Cicerón establece que lo que tiene que dar unidad a un Estado tiene que ser la justicia, y una justicia objetiva, no la justicia de Trasímaco, sino la justicia más como un orden objetivo. Entonces, San Agustín plantea que en realidad la justicia no es lo que convoca fundamentalmente a las personas. Hay algo que tiene muchísima más fuerza de unión, que es el amor. Cuando un grupo de personas aman lo mismo, eso establece una unidad que es muchísimo más compacta que el que sea un orden justo. Y todavía es mucho más unión, une mucho más aquello cuando lo que se ama es más digno de ser amado. Por eso, para San Agustín, la principal actividad que se tiene que cuidar en la ciudad es la adoración. Una ciudad que cuida la adoración es una ciudad o un grupo político que está perfectamente en armonía y en orden. De alguna forma, lo que hace San Agustín es no quita el orden que establecía Cicerón, pero sí que va a dar importancia al autor de ese orden. Ese es el paso que hace San Agustín. Pero lo hace de un modo, ¿cómo decirlo? O sea, San Agustín muere y su ciudad, Hipona, cae completamente en manos de los vándalos. Pero tiene el gran acierto en la ciudad de Dios de vislumbrar lo que va a pasar después. Porque cuando San Benito empiece a reunir a todas las personas, San Benito pone en el centro ¿el qué? La adoración. Y van a ser los benedictinos los que en buena parte reconstruyan Europa. Después va a venir Carlomagno, y aquí es donde viene la figura importante, porque Carlomagno, asesorado por Alcuino de York, va a echar mano de la ciudad de Dios. En ese momento Carlomagno, pues, no hay unidad civil en Europa, son todo reinos, y además él pacifica de algún modo las Galias y también el norte de Alemania, y entonces trata de establecer un orden que pueda ser más estable. Y entonces es cuando recurre a la ciudad de Dios. Y ahí es donde va a cuajar, no en ese momento, porque la reforma carolingia dura poco, pero sí que pone las bases para el imperio, para la figura del emperador y la figura del papado, lograr ese equilibrio entre la autoridad civil y la autoridad eclesiástica, que es lo que va a, por así decir, determinar toda la Edad Media. Aquí vale la pena introducir un elemento que tiene mucho que ver con el Leviatán, y es la figura de San Anselmo. San Anselmo, que es del siglo XII, es el que va a poner las bases de la escolástica. Entonces, ¿por qué es importante la escolástica? Porque la escolástica va a tratar de introducir toda la lógica de Aristóteles aplicada al estudio de la Sagrada Escritura y de la teología. Eso es lo que va a empezar, se va a iniciar con San Anselmo, sobre todo en el siglo XIII va a tener una gran influencia, y sobre todo va a ser, por así decir, las matemáticas de las universidades. Es decir, la herramienta con la cual se va a analizar la realidad. Y eso es importante porque, ya digo, Aristóteles sale mucho en el Leviatán. Vamos con el último paso. El último paso es el Príncipe. El Príncipe tiene una grandísima influencia. Lo que hace Maquiavelo es no vamos a fijarnos en lo que debería ser, vamos a fijarnos en lo que es. Por lo tanto, lo que hace Maquiavelo es rechaza todas las abstracciones, rechaza todo lo que debería ser, y vamos a atenernos a la realidad que podemos experimentar y sobre todo que podemos controlar. Maquiavelo en El Príncipe va a establecer que aquí lo importante va a ser obtener el fin que quiera el príncipe, disponiendo a cualquier medio, con tal de defender el poder. Es decir, Maquiavelo lo que va a poner encima de la mesa es un modelo de política amoral.
Es decir, el príncipe o el soberano no va a tener límites, por así decir, de carácter moral. Porque él va a poder establecer cosas, incluso va a decir, si tú has dicho una palabra y no te conviene, y te conviene retractarse, pues bueno, pues lo que dijiste en un momento lo puedes dejar de hacer, ¿no? Y hace otra cosa también interesante, precisamente con esa lógica del poder, lo que hace Maquiavelo es, ahora el problema no es tanto el pueblo. Esto era una cosa muy importante para Platón y Aristóteles. Es decir, el pueblo que no está cultivado es el que de alguna forma tiene que estar pendiente del soberano o el príncipe o el rey. Maquiavelo dice que no, que el problema no es el pueblo, el problema son los nobles. ¿Por qué? Porque los nobles son los que quieren ganar el poder y entonces son los que hay que estar muy atentos y controlar. Este es, por así decir, ese nuevo continente que decía Stephen Smith. Bien, una vez presentado este contexto, todas las tradiciones que van a influir en Hobbes, y habiendo conocido cómo es de alguna forma la nueva Europa que se tiene que construir, pasamos a la segunda parte. Entonces, lo que va a hacer Hobbes en realidad es revisar esas instituciones políticas con un nuevo instrumento, que es la razón. En realidad, para ser más preciso, habría que decir que va a hacer esa revisión basado en la razón moderna, porque la razón moderna no es exactamente la misma razón que se cultiva en las universidades o que se cultiva en el siglo XIII. En el siglo XVII se transforma el acceso al conocimiento. Y Hobbes está en contacto directo con algunos de los protagonistas del nuevo modo de pensar. Por ejemplo, una persona que tiene una grandísima influencia es Francis Bacon. Hobbes fue secretario privado de Francis Bacon. Francis Bacon, su principal obra se llama el Novum Organum, está en latín. ¿Cuál es el nuevo órgano? El nuevo órgano es el que supera al órgano. El órgano es la lógica de Aristóteles. Entonces, Bacon va a decir, no, el nuevo órgano no tiene nada que ver con la lógica deductiva, con los silogismos, no, aquí lo que va a importar es el tema de verificar las cosas. Y sobre todo lo que va a hacer Bacon es dar un nuevo sentido al conocimiento. Él va a decir que saber es poder. El conocimiento que importa es aquel conocimiento aplicado, no un conocimiento abstracto, eso no tiene sentido. Bacon va a hacer mucho hincapié en esto. Y en ese sentido, nosotros seguimos bebiendo de esta idea de Bacon. Otra persona con la que tiene mucho contacto Hobbes es Descartes. Tiene mucho más contacto que con Bacon en cuanto al tiempo. Claro, la influencia de Descartes no se puede minimizar en Hobbes y en el Leviatán. Descartes lo que establece es un nuevo criterio de verdad. La verdad va a ser aquello que la razón depure como verdadero y, por lo tanto, que la razón certifique como tal. Y para ello establece que la verdad se va a acceder sobre todo a través de un método. Y ese método es el que nos va a librar de los errores. Y va a consistir en que esa afirmación, para que sea verdadera, tiene que pasar el filtro de la duda. Bien, esta razón moderna comporta una nueva forma de abordar los problemas. Y Hobbes va a ser, no creo que fuera el único, pero sí que es verdad que es el que más influencia ha tenido en abordar el problema político desde este nuevo instrumento. En parte por eso, la recepción del libro fue tremendamente problemática. No contentó a nadie completamente. Los eclesiásticos consideraban a Hobbes como un ateo, cuando él realmente lo que quería era fundamentar la autoridad de la Iglesia mucho mejor según esta nueva forma de pensar.
Pero claro, era cambiar lo anterior. Desde el punto de vista político, las dos facciones que había en Inglaterra también se ven enfrentadas. Los que apoyaban al rey perciben en el Leviatán cosas que perjudican al rey, y los que apoyaban el Parlamento ven aspectos que no están claros, que dan demasiado poder al rey, y por lo tanto el Parlamento se ve dañado. Pero de alguna forma esto nos da indicativo de lo audaz que fue Thomas Hobbes, de tratar de resolver un problema gravísimo que había en la sociedad política de aquel momento, y lo va a abordar con esta nueva forma de pensar. Bien, la respuesta a la pregunta de cuál es la fuente de la autoridad, lo que hace Hobbes es rechaza los puntos de partida anteriores. Eran fundamentalmente dos. Por un lado está lo que dice Aristóteles, y Aristóteles concibe la condición natural del hombre como vivir en sociedad. Lo propio del hombre es vivir en sociedad. Y esto va a ser cuestionado por Hobbes. Y el otro punto de partida para fundamentar la autoridad es el relato bíblico. Es decir, que la autoridad proviene de Dios. Y eso también va a ser cuestionado seriamente en el Leviatán. Entonces, al rechazar estos puntos de partida, necesita buscar otro punto de partida. Y aquí va a aplicar lo que hacen las ciencias. El método experimental, que estaba teniendo un éxito ya muy notable en el siglo XVII, ¿cómo funciona? Pues el método científico funciona, una de las formas que tiene de ser eficaz es aislando elementos para estudiarlo con mucho más especificidad. Esto es lo que va a hacer Hobbes con su estado hipotético de naturaleza. Es decir, va a intentar concebir el hombre desgajado de los lazos sociales. Algo que en una mentalidad aristotélica no cabría. Entonces, ¿cómo sería la vida del hombre fuera de la sociedad? Evidentemente, esto es una hipótesis, como funciona el método científico. Claro, el poner ahí el origen del hombre en ese hipotético estado de naturaleza supone concebir el hombre de un modo nuevo. Y eso se aprecia teniendo en cuenta digamos, la trayectoria que he mencionado antes, basados en los libros del ciclo. Podemos ahora darnos cuenta del planteamiento tan novedoso de Hobbes. Por ejemplo, una de las cosas que afirma, el bien y el mal no está en la naturaleza humana. No está en la naturaleza humana. Hobbes concibe la felicidad como la satisfacción de los deseos. Concibe la libertad como la falta de impedimento para lograr lo que uno quiere. Evidentemente, este aislamiento de la persona humana, Hobbes descubre que esto lleva a tener conflictos. ¿Por qué? Porque esos seres humanos aislados en ese hipotético estado de naturaleza tienen deseos concurrentes. Pueden querer cosas que otro también desea. Y entonces ahí es cuando vamos a tener un conflicto. Claro, aquí conviene precisar una cosa también, y es, él ya ha asumido, por así decir, una cosmovisión materialista. Hemos mencionado antes ya que rechaza las abstracciones, o sea, que ya Maquiavelo había rechazado las abstracciones, y en ese sentido Hobbes se sitúa en esa misma línea. Claro, en una mente materialista, uno de los problemas que tiene es que no caben bienes que se compartan si se dan. Si yo doy algo, lo pierdo. Pero bueno, eso es por la cosmovisión materialista. Hay otro tipo de bienes que tú los puedes compartir y justamente no se pierden. Pero eso no cabe en una visión materialista. Según Hobbes, en ese estado de naturaleza, el hombre tiene derecho a todo.
A todo lo que está a su disposición tiene derecho. Y también tiene miedo a la muerte. Lo que le mueven en realidad son sus pasiones. Y aquí es donde va a hacer la gran aportación Hobbes. Y va a concebir la autoridad como producto del acuerdo entre individuos. Es decir, aquel que tenga la autoridad es porque ha habido un consentimiento por parte de los individuos sobre los que tiene que regir. En el caso de lo que hemos visto, por ejemplo, en caso de Platón o Aristóteles, esto no cabe en ese planteamiento, porque tiene que ser el mejor. El gobernador, el que gobierna, tiene que ser el mejor. En un planteamiento de raíz bíblica podríamos pensar que tiene una misión divina el que rige la sociedad. Bueno, pues Hobbes va a decir que la autoridad en realidad no viene ni por ser el mejor, ni tampoco por herencia, ni tampoco porque Dios lo haya investido de autoridad, sino que va a ser por el acuerdo. La base de la autoridad es el pacto. Y entonces, aquí es donde va a establecer la presencia de los derechos. Hemos dicho que los individuos tienen derecho a todo, y en ese pacto lo que vamos a hacer es una negociación en el fondo. Los individuos ceden derechos para que se pueda vivir en paz, para que no haya que temer a la muerte, para que poder trabajar y poder sacarle más rendimiento a los medios que tenemos. Pero claro, lo interesante es que Hobbes esto lo tiene muy claro. Si cedemos derechos es por el miedo. Entonces, precisamente por ese miedo a la muerte y por ese beneficio que podríamos obtener al pactar y que haya paz, ese poder tiene que ser absoluto. Porque su fin es asegurar la paz y tiene que controlar a la gente que es conflictiva. Y por lo tanto, como están movidos por el miedo, tiene que infundir miedo. Y por eso necesita ese poder absoluto. Es verdad que Hobbes establece ciertos límites en el poder, porque en realidad son cesión de esos derechos. Pero este lenguaje también es nuevo en aquella época. En todo caso, la justificación del poder es para poder mantener la paz, ¿no? El monopolio de la violencia que establece Hobbes en el soberano tiene el fin de asegurar la paz en el Estado. Bien, necesita que sea absoluto porque el hombre está movido por el miedo y por el orgullo, ¿no? El orgullo de querer ser el centro. Y según el planteamiento de Hobbes, el hombre, lo que domina el orgullo es el miedo. Entonces, por eso necesita tanto poder el soberano. Según Hobbes, todo este sistema lo deriva no de la tradición, que digamos era la fuente de autoridad, de por qué se vive de ese modo, sino que va a ser muy claro en el tema de que esto lo estamos derivando de los principios de naturaleza, de algo que se observa. Por eso en algunos pasajes, para poder dar más fuerza a su argumento, hace pensar al lector, bueno, y no es verdad que cuando tú haces esto lo haces por este tema y tal. Bueno, o sea, ayuda a fijarnos, a observar nuestro comportamiento. Esta revisión permite a Hobbes poner nuevos fundamentos. En primer lugar, el fundamento del poder político. El fundamento del poder político es el consentimiento del pueblo. Y para poder hacer esto, introduce el concepto de poder representativo, que es a lo que estamos nosotros acostumbrados. Es decir, las personas que mandan representan a los individuos. Y por lo tanto tienen un poder cedido por el pueblo. No es un poder en términos totalmente absolutos, como lo podría decir, por ejemplo, Luis XIV.
Eso también tiene otra consecuencia, y es el tema de juzgar al soberano. Claro, el soberano, precisamente porque recibe de todos los pactos, la autoridad de todos los pactos, está representando a todos, y por lo tanto las acciones del soberano en realidad son las acciones de los individuos. Bien, este es un cambio fundamental en el poder político, pero también introduce un cambio fundamental en la concepción de la justicia. Para Hobbes, la justicia no es un orden externo, sino que la justicia responde a lo promulgado. Por así decir, vuelve al planteamiento de Trasímaco. La ley es justa porque está promulgada. Y por lo tanto, la ley debe cumplirse para asegurar la paz. Él va a hablar en el Leviatán de las leyes de la naturaleza. En realidad, es un término un poco equívoco y hay que entenderlo bien. No son leyes de la naturaleza como pueden ser las leyes físicas, que siempre se cumplen. Tampoco son leyes de la naturaleza en sentido que sean leyes morales, que transformen al individuo. Son más bien reglas hipotéticas. Si queremos que haya paz, el único modo es ceder esos nuestros derechos e investir al soberano del poder absoluto, pero porque queremos la paz. Claro, así es como funciona la razón moderna. Es una razón de eficiencia, de cálculo, y de hecho lo va a mencionar varias veces Thomas Hobbes. La razón tiene que calcular. Entonces, ¿quién es la persona justa? La persona justa es aquella exenta de culpa. No se le puede acusar de nada. ¿De acuerdo con qué? Con las leyes promulgadas. Ese es un cambio muy importante en la concepción que establece Hobbes. Quizá el tercer elemento donde más se manifiesta el nuevo fundamento es la imagen del individuo. El tema de la individualidad. Concebir a la persona aislada, sin necesidad de vínculos, o mejor dicho, los vínculos sociales son vínculos en realidad artificiales, necesarios, pero artificiales. Esto era impensable antes de Hobbes. Esta idea de un individuo aislado es una de las, digamos, de las grandes aportaciones del Leviatán. Empezar a concebir la posibilidad de que una persona pudiera tener en su origen una ausencia de vínculos y por lo tanto pone las bases de lo que va a ser el individualismo. Y de hecho, esa idea de que, claro, como yo no tengo vínculos, lo normal es que yo trate de satisfacer mis propios intereses. Y así es como él, de una forma coherente, concibe el comportamiento del hombre en el estado de naturaleza. No solamente el hombre está movido por el interés, sino que además se concibe al hombre como competidor. Estás en competición con el resto de las personas porque hay recursos escasos. Ya empieza aquí a florecer una concepción economicista de la sociedad, que sobre todo va a cuajar fundamentalmente con Locke, que vendrá después de Hobbes. La principal característica del hombre no es, como en Aristóteles, la actividad intelectual. La principal característica del hombre no es, como en San Agustín, la adoración, sino que para Hobbes la principal característica es el querer y el elegir, es decir, su voluntad soberana. La felicidad para Hobbes es el continuo éxito en lograr lo que uno desea. Eso es en eso consiste la felicidad. Hobbes también plantea que lo que va a tener prioridad va a ser los derechos sobre los deberes. Precisamente en ese estado de naturaleza, donde no hay vínculos, lo que tenemos es solo derechos. Va a poner, por tanto, por encima de la responsabilidad, la autonomía. Detrás de todo esto, lo que hay es un cambio fundamentalmente en el concepto de razón.
La razón se concibe como un cálculo, ya lo he mencionado antes, donde tiene que tratar de maximizar el propio interés y minimizar el riesgo. Y por eso se concibe que el papel del Estado sea asegurar la paz. Pero también es verdad que con este planteamiento de la razón, Hobbes está poniendo las bases para el Estado burgués. En el momento en que concebimos la vida como ese cálculo y ese estar pensando en satisfacer los propios deseos, se hace muy difícil encontrar algo por lo que valga la pena dar la vida. Bien, concluyo. Me parece que el Leviatán proporciona el lenguaje básico para el Estado moderno desde el punto de vista de la ciencia política. Es el que se adentra y empieza a acuñar términos como derecho, aunque propiamente no es, venía de una tradición anterior, pero Hobbes la remodela. El tema del consentimiento como fuente de poder, el tema del poder representativo, todo esto se lo debemos a Hobbes. Y también debemos a Hobbes que haya planteado una antropología, sobre todo en la que tenga primacía la voluntad. No es el que lo pone, el primero que pone el punto de partida en la voluntad, pero sí que es verdad que es el primero que articula una casa, por así decir, adecuada para este nuevo perfil de hombre. Y esa antropología se refleja en el título. El Leviatán coge la palabra de un pasaje del libro de Job. Hacia el final, en el capítulo 41, el autor del libro de Job presenta a una bestia que infunde mucho miedo, y al final del capítulo la caracteriza como una bestia, lo caracteriza como el rey sobre los orgullosos. Ese es el Leviatán. Y además el Leviatán está hecho para no sentir miedo. Esa es la figura que se necesita, según Hobbes, para asegurar la paz en la nueva Europa. Entonces, si el profesor Stephen Smith tiene razón, es decir, si Hobbes ha hecho más habitable el continente descubierto por Maquiavelo, no es menos cierto que lo ha hecho pensando en un determinado tipo de habitante. El Estado propuesto por Hobbes está pensado no para personas que puedan disfrutar de un conocimiento valioso por sí mismo, según la concepción de Aristóteles. Ni tampoco ese Estado está pensado para unas personas que puedan gozar de un amor por lo realmente amable, como lo pensó San Agustín, sino que ese Estado está pensado para unos individuos movidos por el propio interés y atenazados por el miedo a morir. No cabe duda de que las instituciones ideadas por Hobbes tienen la capacidad de lograr la paz, pero ha sido a costa de haber transformado al hombre en un lobo para el hombre. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, por tu relato de Hobbes y de su obra Leviatán. Si os parece, abrimos el turno de intervenciones y de cuestiones a plantear al profesor Tomás. En esta ocasión, y un poco como siempre, si os parece, somos breves en la pregunta y Tomás, si te parece, también breve en la respuesta. Muy bien. Muchas gracias. Si te parece, Ginés, si te parece, empezamos por la señora del fondo. Por favor, nombre. Profesora Gloria Casanova va a intervenir ahora. Pues ya queda presentada, gracias. Buenas tardes. He sido invitada por el profesor Ginés. Me ha gustado muchísimo la exposición y me ha surgido, por lo último que ha comentado, una pregunta que a lo mejor es debido a mi ignorancia, pero ¿qué relación guarda la figura de Hobbes y su
su planteamiento novedoso y su instauración en la realidad, que lo hace, digamos, lo ancla más en la realidad que Maquiavelo, con el deísmo, porque es como con Hobbes hay como una involución respecto del mundo antiguo, ¿no? El mundo antiguo, con Antígona se pregunta, ¿hay algo por encima de las leyes promulgadas? Y la respuesta es sí. Y aquí es al revés, ¿hay algo por encima de la ley divina? Y la respuesta es sí, la autonomía del hombre. Pero para eso Dios tiene que estar alejado, no puede ser un Dios providente. Entonces, si verdaderamente hay una hilazón, o sea, si históricamente eso se ha visto o es posterior al deísmo. Pues gracias por la pregunta. La verdad es que toca un tema de grandísimo interés. A mí me parece que, sobre todo en el siglo anterior a Hobbes, probablemente todo con la crisis luterana, y incluso yo diría que se va un poquito más a la crisis de la escolástica de finales del siglo XIII. Ahí es cuando se produce el cambio en la concepción de Dios. Entonces, yo creo que sí que hay un enlace clarísimo en el libro de una concepción deísta de Dios. Es decir, Dios tiene el poder y lo transfiere al soberano. Para Hobbes, la gran referencia que va a estar bastante presente en la segunda parte es el pacto que Dios hace con Moisés en el Sinaí. Creo que para él esa es la gran referencia. Es decir, el soberano tiene que ser como Moisés, que ha recibido de Dios. Pero claro, una vez recibe el poder de Dios, quien, digamos, está al cargo del pueblo ya es Moisés o el soberano. El deísmo va a cuajar fundamentalmente en ese siglo y en el siglo posterior con la Ilustración. Ahí va a cuajar completamente. La cuestión sería, ¿dónde está la raíz del deísmo? Es verdad que Antígona plantea una ley que es superior a la ley promulgada, pero en Antígona y en los antiguos no está la idea de creador. La idea de creador va a surgir fundamentalmente a raíz del cristianismo, porque se concibe que el mundo ha sido fruto de un pensamiento, ha sido fruto de una ilusión de Dios. No tenía por qué haberlo creado y lo crea. Y ahí está la raíz de la inteligibilidad. ¿Qué sucede en el siglo XIII? En el siglo XIII aparece una figura que en ese sentido creo que pone verdaderamente las bases de lo que va a ser la modernidad, que es sobre todo Occam. Porque debido a unas cuestiones que se suceden en la Universidad de París, también hay un cambio en el planteamiento y se produce un conflicto entre lo que es la inteligibilidad y el poder de Dios. Es decir, el orden metafísico limita el poder de Dios. La solución que da Occam y toda la tradición que va a venir después y de la que va a beber fundamentalmente Lutero es que el poder de Dios es omnipotente. Es decir, el bien es arbitrario. Las cosas son buenas porque Dios ha dicho que son buenas. Este es el punto. Claro, ¿por qué es el punto esto de cara al deísmo? Porque te hace desconfiar. Es decir, esto es de este modo, pero podría haber sido de otro modo. Entonces, ya se está introduciendo una relación entre la criatura y el creador de miedo. Precisamente porque el bien no es confiable. Por eso es tan crucial la primera línea del Evangelio de San Juan, que el Dios es logos, el Dios es razón. Y es una razón entendida desde el punto de vista hebreo, pero también desde el punto de vista griego. Esa línea no tiene precio. Porque va a ser el mismo San Juan que va a decir que Dios también es amor. Por lo tanto, en la concepción juánica, el amor y el orden, el logos y el ágape están unidos. Como también lo estaban en la concepción platónica, ojo.
porque el bien en la República, el sol, por así decir, es el bien, pero que el bien es un bien bello. La palabra es la misma, para decir bien y belleza. Entonces, claro, eso es lo que se rompe fundamentalmente con Occam, y eso es lo que va a trascender poco a poco a toda la tradición moderna. Y efectivamente, una forma en que va a cuajar desde el punto de vista histórico es el deísmo, pero el deísmo no es la etapa final, porque el deísmo lo que lleva es, se puede vivir sin Dios, como lo planteó Grotius. Entonces, pues sí, se puede vivir sin Dios, pues entonces vivamos sin Dios, ¿no? Pero claro, ahí no hay una acción providente de Dios, ¿no? Hobbes bebe de esa tradición, a mi modo de ver, sin duda. Muchas gracias, Tomás. Si te parece, Ginés, toma la palabra. Pues muchas gracias y felicidades desde luego a Tomás por esta brillantísima conferencia que nos ha ilustrado, este alarde de conocimiento que ha expresado, aunque no haya hecho alarde, pero yo sí que puedo decir que en la práctica todos lo hemos vivido como tal. Pues yo quería plantear una cuestión, aunque después de esta intervención última me ha surgido una segunda cuestión, pero la primera, desde luego, es todo relacionado con el consentimiento, que es una expresión muy simbolizada en las democracias de nuestro tiempo y que hunde sus raíces, como has podido comentar, en un tratamiento que se inicia en la modernidad y que Hobbes le da pues un desarrollo ulterior. Y el consentimiento en nuestro tiempo tiene una visión estrictamente o interesadamente horizontal, que es como decir que, bueno, pues estamos hablando de tú a tú, incluso hasta los médicos y los pacientes hablan de tú a tú y prestan un consentimiento informado porque firman pues una serie de tratamientos y tienen tal autonomía que pueden interactuar pacientes y médicos. Pero la realidad es muy distinta. Ni mucho menos se puede hablar de horizontalidad, sigue habiendo, y es normal que lo haya, y es lógico, y es incluso prudente que lo haya, una cierta diagonalidad o más bien verticalidad, y en ocasiones empleamos expresiones que queremos que signifiquen lo que ideológicamente podemos perseguir en un momento dado, pero no necesariamente es lo que luego va y resulta que sucede. Y esa es una de ellas. Y hay otro aspecto que también, a mi modo de ver, se ha ido abriendo paso en estos últimos meses, en estos últimos años, que es concebir algunos actos ilícitamente considerados, actos perversos, por así decirlo, como actos que son subsumibles en actos pecaminosos, que es como decir, bueno, en la medida en que tú procedas de la tradición que procedes y tengas las ideas que tienes por tus propias creencias, lo ves de un modo que otros no tenemos por qué compartir y desde luego no vemos. Por tanto, se marca una brecha, y esta es la segunda cuestión a plantear, una segunda brecha respecto a, voy a poner un ejemplo gráfico, el aborto es una cuestión religiosa, que es como decir, pues la sacralidad de la vida, lo que para ti suponga el valor de la vida, bueno, pues eso es un concepto religioso, que depende mucho de tu cosmovisión. Para mí lo más importante es la autonomía, y no es ni mucho menos la vida, sin reparar en el detalle de que la autonomía, por supuesto, está subordinada a la vida, porque si no hay vida, pues poco ejercicio de autonomía vamos a hacer. Me gustaría que pudieras, en la medida posible, redescubrir, digamos, estas claves de hoy, y que Hobbes ha sido, digamos, el incoador por excelencia, y nos puede venir muy bien su disfrute en cuanto a aprendizaje claro, y a través de tu exposición pues mucho más claro resulta. Gracias. Pues gracias por la pregunta, Ginés, o por las dos preguntas, que en realidad las dos están relacionadas, porque hablar de consentimiento desde el punto de vista moderno, al final es, las cosas las vamos a hacer, el límite, por así decir, para hacer las cosas es que nos pongamos de acuerdo. Pero también es verdad que en un Estado, bueno, en un Estado y en cualquier autoridad donde haya una jerarquía, siempre va a haber alguien que tenga más poder, que tenga más peso, ¿no? Y eso va a tener mucha más influencia. Lo que has comentado de lo ves es lo que me parece la clave. Entonces, aquí creo que se pone de manifiesto también el rechazo de Hobbes a Aristóteles y lo que ha supuesto.
para Hobbes, siguiendo la tradición de Descartes, la razón es la que tiene que marcar, según un protocolo, según un método, lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Bien, en la metafísica de Aristóteles, una de las cosas que Aristóteles se plantea es si se pueden demostrar los primeros principios. Demostrar según la razón. Y él dice que no se pueden demostrar. Eso no significa que no sean verdaderos, todo lo contrario, precisamente porque son primeros principios, son mucho más evidentes y verdaderos. El problema está en que para Aristóteles tiene muy claro, siguiendo la tradición de Sócrates y de Platón, que para poder ver esos principios, uno necesita formar su carácter. Y va a ser en función de ese carácter lo que nos va a permitir acceder a ese conocimiento de los primeros principios, que va por vía de descubrimiento, por vía de asombro. Cuando tú quitas esto de la ecuación, ¿qué sucede? Que al final va a ser verdadero aquello que pasa por el tamiz de la razón. Pero es una razón que tiene el riesgo de volverse contra sí misma. ¿Por qué? Porque la razón necesita un primer principio. Si tú le quitas el primer principio, puedes justificar cualquier cosa, que es justamente lo que dice Aristóteles en la metafísica. Si tú no admites esos primeros principios, al final terminas que lo único es verdadero, lo que tiene realidad sensible, y por lo tanto terminas en un subjetivismo, en un relativismo. El problema está que cuando se plantea el conocimiento basado únicamente en la metodología, en la especialización, y se descuida la formación del carácter que nos permite descubrir esto. Entonces, cuando hemos quitado el asombro, que es para Aristóteles y también para Platón la puerta del conocimiento, entonces lo que tenemos es que ¿quién va a ser el que establezca en realidad las cosas que se deben hacer? ¿Por vía de consentimiento? Pues claro, aquí también habría que hacerle una crítica a Hobbes. Ese pacto que dice él que justifica la autoridad, en realidad es un pacto hipotético que propiamente no se ha dado. Es verdad que cuando él habla de los contratos, y en los contratos sí que hay una negociación, y hay un acuerdo, y uno se compromete a algo, y si no lo cumple es penalizado por la autoridad superior. Pero eso a nivel de Estado no se da. ¿Por qué? Porque es una hipótesis. Pero, por así decir, nos funciona. Pero claro, ¿cuál es la contrapartida de eso? Que quien tiene el poder, quien tiene más poder, es al final el que va a tener más capacidad de modelar la realidad. Entonces, cuando hemos perdido el acceso a esa verdad de los primeros principios, tal y como lo concibe la tradición clásica, lo único que nos queda es la negociación de la razón y la imposición del más fuerte. Ese consentimiento, claro, ese consentimiento cuando se inspira al miedo, claro, hay mucha gente que cede por el miedo. En ese sentido, Hobbes sí que da en el clavo. Entonces, por cerrar un poco la respuesta, a mí me parece que el tema del consentimiento, es verdad que la libertad aquí juega un papel importante, pero es una libertad que está, por así decir, descoyuntada de esos de descubrir los primeros principios, ¿no? Gracias, Tomás. Hayan pedido por aquí primero la palabra. Manuel, luego es tu turno. Todo esto es en la dirección que va mi intervención. Yo creo que Hobbes lo que pretende es fundamentar el estado absoluto. Eso es lo que pretende. Y para ello acude a esta ficción de la que estamos hablando, del estado de naturaleza, que en principio no tiene por qué ser tal ficción. En principio parece razonable que un ser humano, considerado como cualquier otro animal de cualquier otra especie,
porque aquí, claro, Hobbes prescinde de otros planteamientos o metafísicos o quizá de tipo religioso, y como procedimiento para su planteamiento político, pues no parece incorrecto en principio. Él acude al estado que llama de naturaleza, a veces le llama también derecho de naturaleza. Con esto, cosa que él también comenta, no estoy yo muy de acuerdo, porque él habla de que hay algunos, critica a algunos tratadistas que dice que confunden derecho y ley cuando son dos cosas distintas. Yo también creo que él confunde el derecho con la situación de hecho real. Eso puede tener importancia, porque lo que está claro es que el ser humano en estado de naturaleza, que como él dice, evidentemente lleva con facilidad a la guerra o al estado de guerra, que viene a ser una consecuencia derivada del estado de naturaleza, puede con facilidad entrar en competencia con otros individuos como él que pretendan lo mismo, porque lo que tiene el ser humano es una necesidad de necesidad de satisfacer necesidades físicas en principio, Vamos a dejarlo en principio solamente físicas, pero claro, para eso él necesita apropiarse de lo que existe en la naturaleza para comer, igual que hacen otras especies animales, que no se plantean ni cuestiones jurídicas ni de derecho. Entonces, como otro puede querer eso mismo que él necesita, por la misma razón que también la necesita, él dice que los dos tendrían derecho. Yo creo que eso no se puede considerar derecho, entiendo yo, y yo creo que no soy el único que piensa así. Yo más bien pienso que lo que se ve el ser humano, o los distintos seres humanos, es en un estado de hecho que le obliga a apoderarse de aquello que necesita para vivir. Pero considerarlo derecho a todas las cosas, yo creo que eso es un error, porque si fuera derecho a todas las cosas, es absurdo que entren en competencia. Yo considero que el derecho exige el reconocimiento ajeno de alguna manera. No necesariamente tiene por qué ser con una ley, ni menos con una ley escrita. Puede ser una especie de reconocimiento tácito, pero en ese caso ya sí que tenemos un pacto jurídico. De modo que derecho y jurídico yo creo que se identifica mucho más de lo que Hobbes piensa. Una vez dicho esto, por eso no estoy de acuerdo con que yo creo que confunde la situación de hecho con la situación de derecho. Ahí termino con ese asunto. En esa situación, lo que sí que percibe la razón humana, que él dice que es una ley natural, sí, bien, ya sabemos que el derecho natural se ha definido más o menos siempre como aquello que está ahí por encima, que existe, que tiene una existencia ajena al ser humano, pero que el ser humano con su razón, a diferencia de los animales, puede acceder a esos principios que preexisten. Bien, de ahí saca él que el ser humano se encuentra en una situación de inseguridad de conservar los bienes que necesita, pero lo que es más todavía, de conservar su vida, porque en ese conflicto con los demás puede morir, y que incluso ni siquiera al más fuerte le puede valer, porque también a veces el más flojo te puede, en un descuido en un momento en que no estés preparado, acabar contigo. Y entonces ve razonable acudir a la necesidad del pacto, y aquí es donde él hace aparecer el Estado. Bueno, yo no sé, como decía usted hace un momento, si realmente en ese principio se pudo establecer de esa manera así tan clara. A lo mejor en sociedades tribales primitivas en las que tenían que elegir un jefe, pues es posible que alguna vez hubiera pacto, seguramente. Eso está metido en la prehistoria y es difícil saberlo. O a lo mejor hubo uno más machito que los demás y con más poder y que se impuso sin pacto ni nada. Bien, lo que importa es ver que una vez se ha creado el Estado por este procedimiento que dice Hobbes, lo que me parece a mí un poco excesivo es que
suponiendo que haya ese pacto entre los individuos para establecer al soberano, que él le llama así, pues que ya luego no exista ningún derecho más que los que él conceda. Es decir, es que ese individuo, el elegido como soberano, que por cierto dice que puede ser una persona individual o una asamblea, un grupo colectivo, pero esto tampoco afecta mucho al asunto. Una vez se le ha entregado el poder, es absoluto, pero además no se lo podemos discutir. Y si es injusto, tampoco podemos discutírselo. Y si hace leyes injustas, pues tampoco. Solamente reconoce... Vamos concretando. Sí, acabo enseguida. Solamente reconoce que si de una manera injusta el soberano a una persona concreta le impone por capricho, como podríamos hablar de Creonte en el caso de Antígona, por ejemplo, de una manera injusta establece para él la muerte o un castigo, en ese caso sí que le reconoce el derecho a defenderse, pero nunca a cuestionar su permanencia en el poder. Esto es clave para reconocer el estado absoluto que defiende. Y yo no veo la necesidad de ese estado absoluto. Y claro, darle a lo mejor a Hobbes demasiada cancha es equivocarnos un poco, porque hoy no planteamos las cosas así. Hoy reconocemos que al soberano hay que concederle una obediencia y tal y cual, pero que también tiene que tener límites. En el caso de Hobbes, los únicos límites son para después de que muera ya Dios le ajustará las cuentas. Hombre, no sé, y acabo. Muchas gracias. Pues efectivamente el resumen que usted ha hecho ha sido muy certero a mi modo de ver. Yo comparto también su apreciación. Por eso he tenido mucho más interés en destacar el contexto, porque creo que el hecho de que sigamos leyendo a Hobbes no es tanto por el modelo de Estado que plantea, que en las democracias actuales puede ser ya no es viable, sino por cómo nos enseña a pensar en ese nuevo Estado que se está construyendo, ¿no? Y desde luego me parece muy relevante esos conceptos que él está introduciendo. Pero evidentemente él tiene en la cabeza sobre todo la muerte del rey en Inglaterra y cómo poder evitar eso, ¿no? La guerra civil. Y por eso, bueno, con todo ese planteamiento antropológico justifica ese tipo de Estado. Muy bien, tiene la palabra Manuel. Nos quedan 2 intervenciones más muy rápidas y tienen que ser muy rápidas, ¿eh? Es el compromiso. Manuel, adelante. Mi comentario no, es mi pregunta, conecta con lo que ha dicho Ginés, pero también con lo que se acaba de comentar. Yo quería darte las gracias porque creo que quien escuche después el podcast o vea este vídeo, pues hoy nos has brindado una revisión histórica de la aportación que hace Hobbes a la modernidad y esas piezas que nos permiten entenderla. Has hecho una revisión de un buen número de los libros que hemos tratado y me parece que el que no haya tenido la oportunidad de ver la aportación de esos libros nos has hecho entender cómo llegamos a Hobbes. Y sobre todo me ha gustado muchísimo que has sido muy consistente, porque en el fondo nos has puesto de manifiesto cuáles son los a priori que hay detrás de Hobbes, que es algo que creo que está detrás de lo que estamos intentando hacer con este programa. Y es, al final, si queremos dar buena formación, hay que explicar cuál es el tipo de hombre del que está hablando Hobbes, de qué naturaleza humana está hablando, de qué sociedad, y me parece que lo has dejado muy claro. Y en ese sentido aquí viene mi pregunta. Pienso que lo que estamos haciendo en el instituto, en el IECO, y con este tipo de... estamos intentando que reflexionemos sobre los a priori, los assumptions, que dirían los americanos, cosa que la modernidad y las ciencias empíricas, por la prisa, la fragmentación y el deseo de publicar, muchas veces no se plantean. Van directamente a yo me quedo donde se ha quedado el anterior y lo rebato o planteo la practicidad de la cuestión. Me parece que tenemos que volver a poner en entredicho qué hay detrás del método que estás empleando, de las ideas que me estás intentando transmitir. Sobre esa base me gustaría pedirte que, ya que has hecho un análisis histórico base tan brillante, si nos puedes dar alguna pista de... porque ya hemos visto las consecuencias prácticas, no las has contado, me ha encantado el resumen que has hecho. Las consecuencias prácticas de dónde nos llevaría a seguir a Hobbes. Ha sido muy pesado, perdón. No, pero creo que ha sido muy claro, Lo que te voy a preguntar más bien es,
junto a Hobbes, con todo lo que nos queda por leer en los libros que nos faltan por leer, ¿qué es lo que podemos aprender de la lectura de Hobbes para resolver los problemas que nos vienen? Dicho de otra forma, nos has hablado del pasado y del presente de Hobbes y nos has dejado con el deseo de, y ahora los que vienen, ¿qué más han destrozado? ¿O qué? Bueno, hemos perdido mucho, hemos perdido el Ordo Amoris, hemos perdido el orden de la naturaleza, hemos perdido muchas cosas por el camino que si no las recuperamos, el sentido del bien. Entonces, me gustaría que nos dijeras, no sé, a lo mejor la pregunta es muy ambiciosa, quizá voy a intentar hacerla más concreta. ¿Cómo plantearías la formación de la juventud o la formación actual para que caigamos en la cuenta de todo lo que hemos perdido con la llegada a Hobbes y lo que ha venido después? ¿Cómo replantearías la formación? ¿Por dónde anda la solución de recuperar todo lo que nos has hecho ver que ha caído? Hemos ganado mucho, no digo que Hobbes aporta muchísimo, pero ¿cómo recuperar lo que hemos perdido? Pues gracias por la pregunta, Manolo, y por el reto. Tengo la suerte de que estoy invitado dentro de 2 meses y el libro que me ha tocado en suerte, en ese sentido, es el libro de la esperanza del siglo XX. Yo estoy convencido. Entonces, con esto no quiero eludir la pregunta, simplemente que en la próxima que me toque, pues, toca hablar del hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Pero bueno, como lo has particularizado para el tema de la formación de la gente joven, y que bueno, como todos somos jóvenes aquí, pues nos sirve... vamos a ver... yo tampoco quiero ser pesimista, pero entonces he querido también atenerme al paraguas del ciclo, los claroscuros. Me parece a mí que la gran cuestión que se plantea de fondo, desde el punto de vista antropológico, bueno, esto que voy a decir, espero que se entienda bien, es la cuestión de la verdad. Entonces, precisamente este ha sido uno de los grandes temas de la gente que ha reflexionado sobre el poder en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a raíz de Nietzsche. Y también, por supuesto, Michel Foucault, que es una persona que ha reflexionado mucho sobre esto. Entonces, en la sociedad en la que nos encontramos ahora, que venimos de los planteamientos de esa casa que construyó Hobbes, la cuestión de la verdad se ve de forma sospechosa. Y eso, quien introduce la sospecha es fundamentalmente Nietzsche. Vale, Nietzsche Nietzsche hace la crítica de la modernidad, pero además de hacer la crítica de la modernidad, cambia el paradigma. Nietzsche dice, no hay hechos. Claro, Hobbes, su razonamiento está basado en los hechos, en lo empírico, en lo que puedes constatar. No me hables de tradiciones, o sea, en ese sentido. Pero claro, Nietzsche va más allá, dice, no existen hechos, lo que existen son interpretaciones. Vale, ¿por qué Nietzsche puede decir eso? Precisamente por el papel crucial que se le ha dado a la voluntad. Es decir, las cosas van a ser, pues, como yo digo que tienen que ser. Teniendo en cuenta esto, todo el existencialismo, que sobre todo parte de Heidegger y de Sartre, se entiende de ese modo. Bueno, si nosotros estamos en una sociedad donde lo que existe son interpretaciones y el verbo que se asocia a la verdad es el verbo de imponer, cuando hablas de verdad dices, bueno, esa es la verdad que tú dices, que tú quieres imponer, ¿no? En ese sentido, creo que hay que regresar a la formación clásica, que concebía el acceso a la verdad por vía de asombro, por vía de belleza, por vía de quiero más. En ese sentido, la República sigue siendo un referente, es decir, el mito de la caverna, cuando sale el prisionero, esa descripción que hace Platón es magnífica. Hasta que uno no ha experimentado la salida de la caverna, sigue moviéndose en un mundo de sombras, es decir, en un mundo de interpretaciones, según Nietzsche.
hay que ayudar a la gente a salir de la caverna. Porque si no salimos de la caverna, el problema es que nuestra esperanza se ve frustrada. Eso es algo que vio clarísimamente Nietzsche en Así habló Zaratustra. Cuando él, después de describir cómo él está percibiendo todo, se asusta Zaratustra al ver el eterno retorno. Es decir, un vacío existencial nihilista. Ese va a ser uno de los grandes temas del hombre en busca de sentido. Pero puestos a ayudar a las personas jóvenes, sería ayudar a la gente a recuperar la capacidad de asombro y a querer profundizar en aquello que es la causa del asombro. Termino con una cita que a mí personalmente me ayudó mucho, de Chesterton. Está tomado del libro Santo Tomás de Aquino. Y ya que ha salido Descartes en varias cosas, pues viene bien citarlo, ¿no? Chesterton dice que si Descartes se asomara a una ventana y viera un paisaje bonito, ¿qué es lo que se plantearía? Descartes se plantearía, a lo mejor me están engañando mis sentidos. Hay que tener en cuenta que Chesterton es un periodista. Y si Santo Tomás se asomara a ver ese paisaje, ¿qué es lo que se plantearía? Santo Tomás bebe de toda la tradición clásica. Se plantearía, ¡wow! Esto es precioso. Yo quiero saber más de la causa de toda esta belleza. Esos son los dos planteamientos y creo que Chesterton ahí da en el clavo. Gracias, Tomás. Lo siento mucho, creo que nos tenemos que quedar con la capacidad de asombro y lo vamos a dejar aquí porque nos comprometemos siempre a terminar a una cierta hora. Y gracias, le cedo la palabra a Rita y con ello concluimos la sesión. Bueno, me uno a los agradecimientos, Tomás. Muchísimas gracias por esta magnífica sesión. Y nada, solo emplazaros a la próxima, que será ya la 7ª, el 24 de marzo, con José Manuel Morafandos, que ya lo conocéis algunos, viene de la Universidad Complutense de Madrid. Y nada, hasta entonces, muchísimas gracias de nuevo, Tomás.